Continuando con el tema, habíamos quedado en el desarrollo del 3.1, los 9 valores indispensables del espíritu emprendedor, las cuales se dividen en dos aspectos: los aspectos personales y los aspectos sociales. Esta dinámica de grupo, lo veremos cuando retornemos al aula. A continuación, tenemos el 3.2, las cualidades emprendedoras. El espíritu emprendedor es una actitud que puede promoverse desde ciertas cualidades y habilidades, las cuales son cualidades personales, habilidades sociales y las habilidades de dirección. Entre las cualidades personales, tenemos iniciativa, autonomía, espíritu de superación, perseverancia, autocontrol, confianza en sí mismo, sentido crítico, creatividad, asunción de riesgo, flexibilidad, espíritu investigador e innovador, responsabilidad, motivación de logro, espíritu positivo, capacidad de decisión y finalmente, autodisciplina. Entre las cualidades personales, tenemos la iniciativa, que es la capacidad para idear, inventar o emprender cosas. La iniciativa es la cualidad que poseen algunas personas de poder por sí mismos iniciar alguna cuestión, bien sea comenzar un proyecto, o buscar soluciones a alguna problemática. Lo que se debe tener en cuenta con este término es que una de sus características principales es que la iniciativa nace de cada persona, es decir, no hay ningún factor externo que lo impulse para lograr su objetivo. Las personas que poseen esta capacidad no esperan a que alguien más le resuelva los problemas, ni mucho menos los deja sin resolver. Tener iniciativa conlleva a una actitud positiva ante la vida, y a la vez tomando cada decisión con madurez, para así poder asumir las consecuencias que implican dicha acción. Esto se refiere a que no solo basta con la voluntad de algo, o que solo sean palabras tiradas al viento, es necesario realizar la acción y poder tomar el rumbo correcto. Entre las cualidades personales, tenemos la autonomía, definido como la facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo de otros. Autonomía proviene del vocablo latín auto, que significa uno mismo, y nomos quiere decir norma. Esto nos indica que la autonomía es la capacidad que tiene una persona o entidad de establecer sus propias normas y regirse por ellas a la hora de tomar decisiones. En la psicología, la autonomía se describe como la capacidad que tiene un individuo de sentir, pensar y tomar decisiones por sí mismo. Este concepto abarca una serie de características y elementos referentes con la autogestión personal. Entre esos elementos tenemos la autoestima, la actitud positiva ante la vida, el análisis correcto de las normas sociales y la autosuficiencia. Entre las cualidades personales, tenemos el espíritu de superación. Es básicamente una actitud que estimula nuestro progreso. También podría decirse que es un estado anímico, una situación moral o una predisposición a conseguir y rebasar las metas que nos proponemos a título individual. En principio, quienes poseen esta cualidad o espíritu tienen más probabilidades de alcanzar objetivos de mayor valor o entidad, pues su estado natural les empuja a enfrentarse con una frecuencia constante o regular a ejercicios de superación y perfeccionamiento individual. Al contrario, quienes no están habituados a retarse personalmente a sí mismos, experimentan vidas de un carácter más estático o estable, renunciando por lo tanto a los sabores del éxito o el triunfo cuando estos consiguen ser alcanzados. Sin el espíritu de superación, todo hay que decirlo, no sería posible imaginar, disfrutar o vivir posiciones personales futuras, pues sin el influjo que activan cada uno de aquellos que lo poseen o lo ejercitan, las dificultades vencerían de antemano cualquier tipo de emprendimiento y movimiento hacia esos mencionados escenarios futuros. Entre las cualidades personales, tenemos perseverancia. Se conoce como perseverancia a la duración permanente o continua de una cosa, o la firmeza y constancia en una acción.
La perseverancia es esa la capacidad o facultad que tiene cada individuo para continuar y mantenerse constante en un plan que ya había comenzado, así en el trayecto del mismo se le hayan presentado una gran cantidad de adversidades y frustraciones, o piense que ya no puede cumplir los objetivos del mismo, ninguno de estos argumentos son obstáculos para que pueda cumplir su cometido, sin aburrimiento, ni pereza, sin tener sentimientos para rendirse ante la situación o simplemente querer abandonarla porque sí. Por lo tanto, una persona que posea la capacidad de ser perseverante lucha por aquello que desea alcanzar con esmero y dedicación, persigue sus objetivos y siempre busca terminar lo que ha comenzado, y si tratando de alcanzarlo siente que se ha equivocado o fracasado, vuelve a intentarlo, esta vez con más ánimo y positivismo que la vez anterior, teniendo siempre su objetivo claro. Entre las cualidades personales, tenemos autocontrol. Es la capacidad de control o dominio sobre uno mismo. Se conoce como autocontrol aquella capacidad que puede poseer un ser humano de ejercer dominio sobre sí mismo, es decir, de poder controlarse, tanto en sus pensamientos como en su actuar. Sin embargo, el término se inclina más hacia los actos que pueda llegar a realizar una persona, sobre todo cuando son hechos por impulso y no porque la persona se haya detenido a pensar el pro y los contra de dicho acto. Normalmente el autocontrol se basa en ejercicios y técnicas de relajación y meditación que ayudan a sobrellevar cualquier situación tensa en la que generalmente se actuaría impulsivamente. En la mayoría de los casos estos modos de reaccionar no premeditados y planeados, simplemente nacen por ser una característica de nuestros instintos naturales. Hay que tener en cuenta que debe establecerse un equilibrio en la personalidad de cada quien, pues llegar a cualquier extremo es perjudicial para todos, es decir, así como es inadecuado reaccionar por impulsos, no siempre es del todo bueno ser autocontrolador porque los demás lo perciben como una persona fría y calculadora, debido a que reprime la creatividad y espontaneidad. Entre las cualidades personales, tenemos confianza en sí mismo. La seguridad o la confianza en ti mismo implica sentirte seguro de ti mismo y de tu talento, no de una forma arrogante, sino de una forma realista. Esta seguridad no significa sentirse superior a los demás. Se trata de saber, internamente y con serenidad, que eres una persona capaz. Confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada. La confianza se verá más o menos reforzada en función de las acciones. Por otra parte, se podría decir que la confianza puede debilitarse o fortalecerse dependiendo de las acciones del otro individuo. En el momento que un ente confía en el otro, éste siente que puede pronosticar sus actos y su conducta. La confianza como tal es una cualidad del hombre, pero cabe destacar que los animales también la poseen, pero le aparece como instinto, y en el ser humano se genera de manera voluntaria y consciente, a medida que aparecen diferentes situaciones. Entre las cualidades personales, tenemos sentido crítico. Es un proceso que se propone analizar, entender y evaluar la manera en la que se organizan los conocimientos que se pretenden interpretar y representar en el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Ser capaz de utilizar un pensamiento crítico significa que no se acepte la opinión de la sociedad, teniendo así ideas individuales, se conocen los argumentos a favor y en contra y se toma una decisión propia respecto a lo que se considere verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable o indeseable. Tener un pensamiento crítico no significa llevar la contraria a todo el mundo o no estar de acuerdo con nadie, pues esto último no sería un pensamiento crítico, sino solo un modo simple de pensar que se limita a contrariar lo que piensen los demás. Por lo tanto, un pensador crítico es capaz, humilde, tenaz, precavido, exigente. Además de tener una postura libre y abierta, por ello un pensador crítico comienza a destacarse en su medio y a ser reconocido por sus aportaciones, pero todo se conforma a lo largo del tiempo con una debida experiencia.
El pensamiento crítico es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar, ya que tiene cualidades muy específicas y que nos ayudan a resolver problemas de una mejor manera, nos hace más analíticos, nos ayuda a saber clasificar la información en viable y no viable, nos hace más curiosos, querer saber e investigar más acerca de temas de interés. Cuando se desarrollan este tipo de habilidades, también se desarrollan muchas otras capacidades del cerebro como la creatividad, la intuición, la razón y la lógica, entre otras. Pensar críticamente implica dominar dichos estándares. De acuerdo a esto, la meta final de todo pensamiento crítico es que éste pueda ser lo suficientemente sólido como para sostenerse por sí mismo en cualquier contexto, siempre y cuando mantenga su relación con el fenómeno implicado. Entre las cualidades personales, tenemos creatividad. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad es una cualidad del ser humano que le permite desarrollar actitudes en pro de realizar acciones que creen e innoven una idea. La consagración de un proyecto viene dado por diversos factores que comprenden un estado de creatividad para poder realizar lo que se desea. Es un sentido propio de cada quien y dependiendo de la personalidad del ser humano, este desarrollará la creatividad adecuada a fin de proporcionar nuevos horizontes en lo que ya está planteado. La creatividad y su aplicación en cuestiones de la vida diaria y común producen un cambio en lo genérico, inclusive, pueden llegar a suponer una evolución consistente en la tarea, haciéndola más viable en los aspectos fundamentales de su ejecución. La creatividad es la pieza principal de nuevas ideas propuestas por aquellos que buscan innovar la cara de un producto, o la forma en la que el consumidor ve el producto. La creatividad permite que se desarrollen ideas prácticas producto de la imaginación, no obstante, es lógico preguntarse si es lógico y factible apreciar la creatividad aunque se nos presente desde un punto de vista abstracto. Es posible ser creativo en cualquier forma de representación que exista en la sociedad, sin embargo la relación de la imaginación con la realidad no siempre es posible, por muy factible que sea el propósito que se busca cumplir. Entre las cualidades personales, tenemos asunción de riesgo. En general, es la aceptación de las consecuencias de un determinado acto o situación de hecho que exonera de responsabilidad por falta de antijuridicidad y por ser el perjudicado consciente del riesgo asumido. Asunción de riesgo es una teoría legal que básicamente significa que una persona sabía que una situación podía ser peligrosa, pero de todos modos entró voluntariamente en la situación, conociendo los riesgos. Por ejemplo, cuando va a un partido de béisbol, sabe que existe el riesgo de ser golpeado por una pelota de foul. Entre las cualidades personales, tenemos flexibilidad. Es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. La flexibilidad es una competencia muy demandada en el mundo laboral. En diversos procesos de selección, en los que he participado y otros de los que tengo conocimiento, se pide a los profesionales de la selección que se valore, pues es determinante para conocer la capacidad de los trabajadores, adaptarse a nuevas situaciones o, incluso, atender a sus clientes sin una rigidez mental, permitiendo la empatía y adaptación a las necesidades del cliente. La flexibilidad se puede definir como la capacidad para adaptarse y trabajar en distintas situaciones y con personas diversas. Es la habilidad para adaptarse a los entornos laborales, a los constantes cambios que se dan en él y supone entender y valorar posturas distintas o puntos de vista encontrados. Entre las cualidades personales, tenemos espíritu investigador e innovador. El espíritu investigador e innovador es fundamental en el intento de encontrar solución a los problemas que se presentan al intentar dar forma a una nueva empresa. El espíritu investigador es una forma de enfrentarse al conocimiento. El espíritu innovador está unido a otra serie de características en las personas, como la creatividad, la flexibilidad, el dinamismo, o la aceptación de la posibilidad de correr riesgos en la toma de decisiones.
Cuando decidimos investigar, significa que siempre tenemos que estar decididos a llegar a las raíces de los problemas, sin ahorrar esfuerzo alguno. Y solo cuando nos demos cuenta que hemos logrado el máximo de información, es que podemos obrar en modo seguro. Tener espíritu innovador en nuestra empresa requiere una gran valentía. Muchas veces la maldad o la estupidez pondrán obstáculos a las nuevas ideas. Por eso es muy importante luchar duramente para conseguir que nos acepten, sin oponer en modo incondicional. Esta es la mejor, la única forma de avanzar en nuestra empresa. La libertad financiera significa siempre un gran esfuerzo. La investigación para una nueva solución de una nueva problemática. Aunque a veces la investigación nos resulte fácil o gratis. Es solo de la observación y de hacer recurso de toda nuestra memoria que logramos nuevos descubrimientos. Como el descubrimiento del fuego. Investigar significa optimizar costos, maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Pero nunca es una cuestión de buena suerte, o de magia, significa un gran esfuerzo mental, y todo cuesta dinero también. Y como nadie regala nada en este mundo, tenemos que ser buenos administradores. El espíritu investigador e innovador, al final, siempre tiene un premio. Entre las cualidades personales, tenemos responsabilidad. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral. Puesto en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. La responsabilidad es el cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de responder, que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. Es considerada un valor y una cualidad del ser humano. Se refiere a una característica positiva de las personas, a través de la cual son capaces de comprometerse y actuar de una manera correcta. Según la definición del término, un sujeto responsable es aquel capaz de tomar las decisiones conscientemente, siendo ésta la causante directa o indirecta de algún hecho. La persona responsable no necesita ser sometida a presiones, es la primera en dedicarse a su cometido un 100%, pudiendo ir más allá de sus expectativas, y es muy cuidadosa de su vida profesional. Las personas responsables prosperan en un entorno de libertad y son dignas merecedoras de ella. Entre las cualidades personales, tenemos la motivación de logro. Es realizar las cosas, actividades de la vida, por el deseo, el gusto de hacerlas bien. La persona con motivación de logro, no es motivada por factores como el dinero, bienes materiales. Se motiva, por sí mismo por el deseo de reconocimiento que le brinda, dar sin recibir nada a cambio. Esta motivación se encuentra muy fuertemente en directivos, dueños de negocios y emprendedores. Conocido también como automotivación, que es dar las razones, el impulso, el entusiasmo y el interés que provocan una acción específica o un determinado comportamiento. La motivación está presente en todas las funciones de la vida. Actos simples, como comer que está motivado por el hambre, la educación está motivada por el deseo de conocimiento. La vida es una experiencia que todos experimentamos en primera persona. Debemos asumir la responsabilidad de nuestros éxitos y también de nuestros fracasos. Es decir, la automotivación se conecta con la filosofía de la propia vida. Si ponemos nuestras decisiones en manos de los aplausos de los demás, podemos sentirnos frustrados porque estamos condicionados por el poder de la opinión externa. La automotivación no solo tiene que ver con el campo de trabajo o los estudios, sino que también debemos motivarnos en el plano de las relaciones personales. En el comienzo de enamorarse, gracias al efecto mágico producido por la llegada de esa persona especial, todo parece ser un motivo de entusiasmo. Alguien que no puede entender la importancia de la automotivación y que no la aplica acabará siendo como la gran mayoría de las personas. Es esencial que cualquier persona que busque mejorar, dirigir, gobernar y administrar su vida necesite motivarse y comprender las consecuencias positivas que esto conlleva. Entre las cualidades personales, tenemos espíritu positivo. En el año de 1844, el francés Auguste Comte publicó el libro Discurso sobre el espíritu positivo, como introducción a un tratado filosófico de astronomía popular. Este libro encierra lo esencial del pensamiento comtiano.
Cabe decir que es una obra de madurez, posterior al sistema de filosofía positiva. Es importante distinguir dentro del positivismo dos dimensiones diferentes. Por una parte se habla de la dimensión negativa, en la cual, el positivismo no es considerado como filosofía. Por otra parte, el positivismo es considerado más que una teoría científica. Esto quiere decir, que no solo el positivismo es científico, empírico, sino que tiene como fundamento el aspecto filosófico. Por lo tanto, la persona con espíritu positivo confía, razonablemente, en sus propias posibilidades y en la ayuda que le pueden prestar los demás. Entre las cualidades personales, tenemos capacidad de decisión. Se conoce como toma de decisiones al proceso que consiste en realizar una elección entre diversas alternativas. La toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos. A nivel laboral, familiar, o personal, sentimental o empresarial, utilizando metodologías cuantitativas que brinda la administración. En la toma de decisiones importa la elección de un camino a seguir, por lo que en un estado anterior deben evaluarse alternativas de acción. Si estas últimas no están presentes, no existirá decisión. Para tomar una decisión, cual sea su naturaleza, es necesario conocer, comprender y analizar un problema, para así poder darle una solución. En algunos casos, por ser tan simples y cotidianos, este proceso se realiza de forma implícita y se soluciona muy rápidamente, pero existen otros casos en los cuales las consecuencias de una mala o buena elección pueden tener repercusiones en la vida, y si es en un contexto laboral, en el éxito o fracaso de la organización, para los cuales es necesario realizar un proceso más estructurado que puede dar más seguridad e información para resolver el problema. Examina las posibles consecuencias de cada una de las alternativas planteadas. Entre las cualidades personales, tenemos autodisciplina. La autodisciplina es la capacidad de seguir reglas impuestas personalmente, con orden y constancia, usando solo la fuerza de voluntad. La autodisciplina es una virtud que se adquiere con constancia. Ser una persona disciplinada implica enfocarse en las metas que se desean alcanzar, ya sea, en el ámbito personal, laboral o académico. La capacidad de autodisciplinarse requiere de la transformación de la disciplina en hábito, respetando las reglas y normas impuestas por cada uno hasta que se vuelva algo normal. Para adquirir autodisciplina es necesario tener determinación y practicarlo cada vez que es posible para que se vuelva un hábito. Para ello, es importante tener en cuenta algunos puntos para empezar a fortalecer esta virtud. Usar bien el tiempo. Debemos programar nuestras actividades para conseguir nuestros objetivos diarios. Identificar nuestras fortalezas. Es importante reconocer lo que sabemos hacer para usarlos a nuestro favor. Conocer las prioridades. Es necesario tener claro cuál es el orden de importancia de nuestros quehaceres. Rodearse de personas que nos apoyen. Esto ayudará a generar más motivación. Tomar decisiones con información limitada. Conseguir ser rápidos en la acción le da foco a lo que queremos hacer y no postergarlo indefinidamente. Elegir actuar. Entre hacer o no hacer es siempre preferible lo primero. Anotar todo. Es un mecanismo que nos ayuda a no olvidarnos de nada. Dejar de ser perfeccionista. El hábito de la disciplina necesita de tiempo, por lo tanto si dejamos de ser perfeccionistas, evitamos estar siempre nerviosos y actuar. Aquí algunas frases de autodisciplina. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Albert Einstein. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Ya sea que lo llames budismo u otra religión, la autodisciplina, ese es importante. La autodisciplina con la conciencia de las consecuencias. Dalai Lama. La autodisciplina, como virtud o activo, es algo inestimable para cualquier persona. Duke Ellington. Muchas gracias por su atención. Dios mediante, nos encontramos la siguiente clase. Saludos cordiales.